Marco Antonio Flores Figueroa, de 67 años, en Baviera, Alemania. Soy su eterno seguidor, al que le mandaron unos microfonitos que uso todos los días. Por cierto, Mario, ¿dónde está tu microfonito? ¿Dónde está? Lo empeñó. Se lo di a un pobre que me lo pidió. Y Manelik, el tuyo está chueco. Enderézalo, por favor. Por otra parte, la semana pasada sentí mucha tristeza, porque en el periódico local salió un reportaje que dice que en México mueren un promedio de 29 personas al día, principalmente por el crimen organizado. Ayer vino la hija de 10 años de mi vecina. Quería entrevistarme porque hará en su escuela una exposición de México. Pero lo que más le importaba era la cantidad de muertos que hay todos los días, cosa que me duele mucho. Y por último, algo ha de estar pasando en el cielo, porque se están cayendo los angelitos y están cayendo en su estudio. Qué bonito. Agradezca. Gracias. Las damas, las damas. Querubín. Qué fidelidad de Marco Antonio Flores Figueroa. Pero es que la misma distancia te enaltece el sentimiento. ¿No quieres oír alguna de las canciones de gran significación para los que se tuvieron que alejar? Y según Marco Antonio, en sus llamadas, ha mencionado que él ya tiene muchos años en Alemania. Y sin embargo, el cariño que siente por su país de origen, por el lugar donde nació, no se ha perdido. Al contrario, parece que él sigue buscando la manera de estar en contacto con su país, sus costumbres, todo. Nosotros siempre estamos en contacto con Alemania por el auto del pueblo. El escarabajo. Que llamó Hitler cuando lo encargó, ¿no? Sí. Volkswagen se lo encargó a Porsche, a Ferdinand Porsche. Y de hecho es totalmente adaptable. Tanto los carros deportivos Porsche como los Volkswagen son intercambiables los motores. No sé si han tenido uno, yo sí. Qué maravilla de vehículo. Bueno. Económico, práctico, espacioso dentro de lo que cabe, ¿no? Creo que hasta flota cuando cae en el agua. Muy ruidoso, eso sí. Yo creo que es el único defecto que le podría señalar. Había un anuncio, me acuerdo, de un cowboy que llegaba a hacer su expedición en el oeste y para cruzar un río se llevaba un Volkswagen y pasaba jalando con una cuerda el Volkswagen como si fuera su caballo. Yo tuve un tío que era agente de ventas y tenía que viajar mucho y podía llevar el coche que quisiera y siempre escogió el Volkswagen porque tenía ventajas brutales. Por ejemplo, si se empezaba a desafinar, uno podía llevar un carburador de repuesto ya afinado, ya preparado, nada más le quitaba una tuerca, le ponía otro y estaba recién afinado el coche. Tenía muchas ventajas. Hay quien decía que el Volkswagen lo arreglaban hasta en las farmacias, que era tan sencillo encontrar a alguien que reparara. Y no sé, yo nunca lo vi, pero decían que en una ocasión a alguien le tronó la banda del Volkswagen y que con una media de su esposa hizo una banda y que pudo llegar al taller a donde se lo arreglaran. Pues esa es exageración, pero si tenías un coche de esos, si llegabas a cualquier poblado, por pequeño que fuera, no faltaba quien encontrara el arreglo. Sí, había, sobre todo los médicos de carretera tenían refacciones para cualquier situación. Sí. Dicen que en Acapulco los utilizaban mucho como taxis, ¿no? Precisamente ahí donde hay calles muy empinadas y que era un carro que podía tener esa, pues ¿qué será? Fortaleza, esa característica para poder subir esas pendientes sin ningún problema. Es la tracción. Los coches de tracción delantera no funcionan en la subida.
Y es que es como un Jeep, prácticamente indestructible el Volkswagen. Pero para la generación, ya todos los que estamos aquí, la alcanzamos. Pasamos para aprender a manejar en un Volkswagen. Creo que prácticamente era, ¿dónde vas a aprender a manejar? En un Volkswagen. No había de otro. Pero cambió la economía de este país. Aquí en la calle frente a nosotros, donde está el Metropolitan, está un museo donde tienen en exhibición precisamente un Volkswagen. Lo tienen todo decorado, como que no sé cuánto se tardaron en hacer eso, pero es piedrita por piedrita y Shakira. está todo decorado en Shakira. Y además el diseño, la forma que tenía el Volkswagen era para que gastara menos gasolina porque tenía menos resistencia al aire. O sea, el aire circulaba muy bien, entonces podía conducirse como con un 10 o 20% menos de energía. En realidad se parecía mucho al diseño de cualquier auto de la época, nada más que más grandes, ¿no? Pero sí, cuando llegó a México tenía 1,300 centímetros cúbicos de su motor. ¿Eso qué es? Pero Tamaño. del tamaño, el volumen de los cilindros. Pero aquí en México se notó que como es montañoso, se requería un motor de mayor tamaño y se implantó el 1500. Entonces traía un 1500, que era más grande que el que vendían en Europa. Aquí hay una planta en Puebla Sí. que durante todo ese tiempo dio pues la oportunidad de que los pobladores entraran como obreros. No, y que además tuvieron la buena estrategia de que en un momento en que esa empresa tuvo una crisis económica, que dijeron, bueno, que nos bajen el sueldo, pero seguimos trabajando. Nada de huelga, nada de suspender las labores. Tengo muy presente ese hecho de que hizo que la empresa se mantuviera, o sea, siguiera viva. No sé si alguien alcanzó a ver los últimos modelos ya del escarabajo, como venían de Estados Unidos, tenían ya no el parabrisas liso, sino ligeramente curvo. Y en las defensas, en lugar de dos láminas pegadas, tenían unos como amortiguadores. Sí. Eran Pero como... muy brevemente, creo que los últimos años de fabricación en Estados Unidos empezaron a salir así, pero aquí nunca llegaron. No, pero todo el Volkswagen del mundo se hizo en México. Del mundo. En alguna Sí, época sí. en alguna época sí. Y no, los empleados de la Volkswagen casi truenan a la Volkswagen en Puebla. Sí. Fueron infames y se portaron de la peor manera. Casi se van los alemanes. Dijeron, bueno, con ustedes no se puede. Les daban casa, les daban unos sueldazos y de todos modos se ponían como rabiosos al grado que casi truenan la planta. Que sin la planta Puebla no sería lo que es. Sin duda. Sí, y cuando los alemanes dijeron, nos vamos, entonces doblaron las manitas los del sindicato. Enrique Navarrete, Reinas de 80 años en Ciudad Neza. Yo trabajé en 1958 en la Volkswagen de Halostock. Aquí se armaba el 1500, que al principio era un Volkswagen normal, pero luego sí cambió. Y la verdad es que sí pagaban bien, pero tampoco pagaban unos sueldazos, ¿eh? Para la región eran unos sueldazos. Casa. Sí, porque de peón apenas la ibas pasando. Después me cambié a Ford en Calzada de Guadalupe. Ahí, para que vean, sí pagaban unos sueldazos. Estaba a la vista una carta que había dejado enmarcada el señor Henry Ford, que decía que él quería que los empleados de Ford fueran los mejores pagados, y la cumplía. Creo que la consigna era que abaratar el precio una vez que los empezó a fabricar en línea, que hasta para un empleado suyo pudiera adquirir uno. Un truco horrible. Era bueno, tenía esclavos Ford. ¿Para qué nos hacemos? Se los vendía a los coches. Todavía hace unos años. Se les quedaron todos los Thunderbird que hicieron. Todos. Nadie quiso el coche por horrible. Y entonces a todos los gerentes les dijeron,
aquí están las llaves de su nuevo coche. Dijeron, pues yo no quiero, gracias. No, ya se lo empezamos a descontar. Se lo llevan. Y así le hace Ford. Y así le hacía desde que estaba Henry Ford. Les vendía a cada empleado un coche. Y aquí se los voy descontando. Bueno, como quiera que sea, fue un fenómeno mundial. Claro. Y aquí en México, acuérdate que les obligaron a todos los funcionarios que tuvieran con qué pagar el adquirir el único coche mexicano que se ha fabricado. De aquella época, el Borgward. Sí. Pero eso estaba bien. Es que deberíamos... Mira, en México hay millones de taxis de servicio público. Los funcionarios traen unas camionetas que dan pánico del tamaño que tienen para que bajen ellos solitos y su ego. Esos deberían de ser coches hechos en México. ¿Por qué en México no tenemos una marca de coches? Siempre me lo he preguntado si consumimos tantos coches o más que países civilizados como Chile. Y además era el Borgward un extraordinario automóvil. Yo sé que la patente era alemana, pero el armado aquí en México era extraordinario tanto que la Volkswagen, para dar las visitas y los recorridos por la fábrica, tenía una limusina Borgward. Era un Mercedes de segunda. Sí. Bien. Pero Era muy parecido al pero Mercedes. No era la patente, toda la maquinaria para fabricarlo El se diseño. trajo a México. A Dina, creo, No, No. estaban en Puebla. ¿no? Estaban Entonces lo de Dina fue después, cuando también fue una armadora nacional. Dina fue en los años 50, trajeron los Fiats. Empezaron a fabricar camiones Fiats y carritos Fiats. Después de eso cambian a Renault y empiezan a fabricar el Gordini y el otro, El Alpine, que es mexicano. El- Dina Alpine. el Dinalpin, que era un deportivo chiquito, magnífico. Y el R4, ¿no? El R4, que era el carro más barato, más, La camionetita. más, sencillo, sí. Oye, la de batalla era la combi. Y la dejaron de fabricar. No, se sigue haciendo. ¿Sí? Claro, es la Eurovan Dame ahora. un segundito. Ah, Pero cambió. se sigue vendiendo, claro. Porque ese era sobre todo para los comerciantes Era magnífico. una salvación. No, para el transporte. La combi movió a todo el Estado de México durante años. Bueno, pero recuerden que todas eran el mismo motor. El sedán, la Caribe, perdón, no la Caribe, No. la Brasilia, La verdad. Ahora sí. la Brasilia, Safari. la combi, por ejemplo, la combi de pasajeros, la combi de carga, la combi pick-up, todo eso era el mismo motor. Y muy económico. Sí.